Nuestra identidad lasallista en clave de asociación. En esta segunda parte tratamos de encontrar las raíces que nos hacen crecer. El eje constructor de nuestra identidad se manifiesta y se concreta a través de los ejes transversales de la identidad, aunque también podríamos referirnos a ellos como dimensiones en los que nuestra identidad se expande, o también como raíces que le dan vida. Veamos a continuación los ejes que parecen más significativos en nuestra identidad común lasallista, que cada uno, religioso o seglar, ha de vivir en su particular modo de vida. La comunidad, una fraternidad ministerial. La comunidad es el seno materno de la identidad lasallista. Es allí donde ésta se forma, donde el espíritu comunica su carisma. En la comunidad compartimos nuestra fe, nuestra experiencia de Dios. En la comunidad leemos juntos los signos por los que Dios nos habla y escuchamos las voces que nos llegan de la misión, de nuestros niños y jóvenes, y nos preguntamos por la respuesta que podemos dar juntos a esas llamadas. Si hay algo que caracterice y represente el proyecto de La Salle desde el comienzo, es la comunidad. Adrián Niel llegó a Rennes para establecer escuelas. Juan Bautista de La Salle no se integra en el proyecto de Niel, sino que le dará un cambio radical. El objeto de su fundación no será establecer escuelas, sino comunidades capaces de animar las escuelas cristianas y gratuitas. Esta es su originalidad. La memoria de nuestros orígenes nos lo dice con claridad. Integrarse en la comunidad lasallista implica cultivar el sentimiento de pertenencia y de solidaridad con cada uno de los otros miembros de la comunidad en los diferentes niveles. Y el término más apropiado para decir comunidad, en el sentido lasallista, es el de fraternidad, que subraya el carácter laical, no jerárquico, de esta comunidad y pone el acento en la relación cercana, fraterna, entre todos los miembros de la comunidad. Por eso enraizarse en la comunidad es enraizarse en la fraternidad, de la que los hermanos son solo signos, no acaparadores de esta dimensión. Será bueno recordar que cuando la primera comunidad lasallista, con su fundador en 1684, deciden llamarse hermanos, no es por oposición a padres o sacerdotes, sino a maestros. Ellos son maestros, pero quieren ser signos de un tipo especial de maestros. En primer lugar, por el tipo de relación que quieren crear entre sí, y que recuerda a la de los primeros cristianos, según los Hechos de los Apóstoles. Tenían un solo corazón y una sola alma. Lo tenían todo en común. Y en segundo lugar, o en paralelo con lo anterior, por el tipo de relación que quieren lograr con sus discípulos. No la del maestro que enseña desde arriba, sino la del hermano mayor que acompaña en el camino. El proyecto de fraternidad es inseparable del proyecto de una escuela que eduque según el espíritu de Jesucristo, desde la cercanía fraterna con los niños y jóvenes. Resaltemos los dos polos que están en la médula de nuestra identidad y que aportan a la comunidad lasallista el dinamismo que le da vida. Los dos polos, en unidad, constituyen nuestra comunidad en una fraternidad ministerial. El primero, fraternidad, ser hermano. Ser hermano es un tesoro que está en el núcleo de nuestra identidad. Forma parte del tesoro común cristiano, pero resalta en él de un modo especial, y nosotros nos hemos comprometido oficialmente a cultivarlo con el mayor esmero. En la regla, el artículo 5 nos dice:
Los miembros de este instituto viven en comunidad y se llaman hermanos. Gracias al carácter fraterno de su vida comunitaria y de su presencia activa y desinteresada entre aquellos a quienes sirven, los hermanos dan testimonio de la posibilidad de una verdadera hermandad entre las personas y los pueblos. Lo nuestro es ser hermanos, no de título, sino de esencia y de profesión. Es nuestra forma de ser, en ello nos ejercitamos. Es el don que hemos recibido, el don que cultivamos en nuestra comunidad y el don con el que invitamos de modo especial a los demás miembros de la familia lasallista. Y es bueno ser conscientes que para nuestros compañeros en la misión educativa es frecuentemente este aspecto el que más les atrae de todo aquello que puede representarnos. Y es el primero que echan en falta cuando no lo ven en nosotros. La autenticidad de la vida y vocación del hermano no se comprueba a nivel individual, en solitario, sino en el contexto de la fraternidad, en la relación plural que es inherente al concepto hermano. Podrá verse desde fuera en la comunidad que exporta comunión, que crea relaciones de comunión con todos aquellos a los que sirve. Se constata en la comunidad que practica la hospitalidad, que se ofrece como lugar para experimentar la comunión, para discernir la vida, para buscar a Dios. La figura carismática hermano es la referencia fundamental para desarrollar hoy el proyecto de nuestra familia lasallista. Y lo es tanto para los hermanos religiosos como para los seglares y sacerdotes que participan en ella. Cada uno pondrá acentos diferentes desde su propia identidad cristiana, acentos que siempre son complementarios. A los hermanos religiosos les corresponde hacer gustar y apreciar este plato de la fraternidad, que atraiga la mirada, que circule por toda la mesa de la familia. Crear fraternidad y ofrecer la comunidad como forma de vida van carismáticamente unidos. Construir la comunidad carismática lasallista es un reto al que hay que responder en diversos niveles, locales y provinciales. En ese reto nos jugamos el futuro, porque es en estas comunidades donde se construye la familia carismática. El segundo polo, fraternidad ministerial. El segundo polo nace de la finalidad de la comunidad. Los Hechos de los Apóstoles nos permiten ver su sentido. Allí se presenta la Iglesia naciente como una comunidad de discípulos cuya misión es anunciar la salvación y ser testigos del resucitado, y cuya fuerza la encuentran en ser hermanos entre sí. Los discípulos son hermanos porque este es el signo de que son discípulos de Jesús. Son reunidos antes de ser enviados. La fraternidad es fuente de fuerza para la misión. La comunidad de discípulos se hace consciente progresivamente de que fraternidad y misión se requieren mutuamente y que ambas se desarrollan por impulso e exigencia del espíritu. Este es el dinamismo que se establece. El cultivo de la fraternidad crea una mayor conciencia de misión y el desarrollo de la misión produce fraternidad. Es esta conciencia que viene de los orígenes la que está tras uno de los enunciados más representativos de la eclesiología de comunión. La comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión, y que encuentra su imagen visible en la comunidad lasallista, que es siempre una fraternidad para la misión. Así lo ha entendido la Regla en su reciente revisión, que ha tomado ese texto y lo ha aplicado a los hermanos. La comunión entre los hermanos es fuente y fruto de la misión que realizan. Cada uno ejerce su apostolado como miembro de una comunidad por la que se sabe reconocido, sostenido y enviado. Con ella relee los gozos y dificultades de su ministerio. Esta comunión se extiende a todos los que están comprometidos en la misión. Es el número 18 de la Regla.
El significado va mucho más allá de que la comunidad tenga una ocupación externa apostólica. Es el misterio de Dios Salvador que brota como fuente en la comunidad, es vivido entre los hermanos y se proyecta a la misión eclesial para volver luego a la comunidad y realimentar la vida de ésta desde la realidad experimentada en la misión. Eso es una comunidad ministerial. Nuestras comunidades no van a la misión, sino que se sitúan dentro de una parcela de la misión eclesial, como es la educación de la juventud, especialmente de los pobres. La comunidad actúa como embajadora del amor de Dios en el mundo, mediadora de su salvación entre los niños y jóvenes, entre los pequeños y los débiles. Ella encarna la presencia salvadora de Dios dentro de la realidad humana necesitada de salvación. No se reduce a un grupo de trabajadores altruistas, ni un grupo de buenas personas. Se trata de un grupo de hermanos, que se esfuerzan por vivir en comunión en torno a quien les ha reunido y comunican esa experiencia como mensaje de quien les envía. La opción por los pobres. El carisma lasallista nos señala a los pobres, entre los niños y jóvenes, como los destinatarios preferidos de nuestra labor educativa. Esta preferencia forma parte de nuestra identidad. Podemos decir que el carisma imprime a nuestra mirada un dinamismo inicial que la orienta a la búsqueda de los pobres y promueve en nuestro corazón una preferencia afectiva por ellos. Claro que este modo de mirar y de sentir ha de ser cultivado por nosotros. Es la respuesta que hará crecer nuestra identidad y que consistirá en el enraizamiento en la opción por los pobres. No lo reduzcamos a estar con los pobres. La meditación 86 para el día de Navidad nos da las claves, en palabras del fundador, para asumir la opción por los pobres como dimensión de nuestra identidad, lo que nos permitirá ser reconocidos y aceptados por ellos, por nuestra pobreza exterior, pero sobre todo pobreza de espíritu y de corazón, en la humildad y paciencia cotidiana. Los únicos que nos dan algo son los mismos pobres. Son ellos los que nos presentan su corazón. No se puede ir a los pobres con el espíritu de superioridad del que cree saber y que se siente fuerte con su cultura. Hay que escuchar a los pobres y dejarse instruir por ellos. Solo con esta condición nuestra ciencia les será útil. Si no se parecen ustedes por estas dos eminentes cualidades, pobreza y humildad, a Jesús recién nacido, serán poco conocidos y poco solicitados en su empleo. No serán estimados ni apreciados por los pobres y nunca conseguirán desempeñar con ellos la condición de salvadores, tal como les corresponde en su empleo, pues solo los atraerán hacia Dios en la medida en que sean semejantes a ellos y a Jesús recién nacido. La opción por los pobres cultiva primero la mirada. El educador lasallista, al encontrarse con el grupo de personas a las que es enviado, el grupo de alumnos, por ejemplo, sea cual sea la clase social a la que éstos pertenezcan, su mirada de educador busca entre el grupo aquellos que están más afectados por limitaciones o pobrezas de diverso tipo, económicas, afectivas, psicológicas, intelectuales, morales, y a partir de ellos establece sus prioridades, la dedicación de su tiempo, sus energías. La opción por el pobre determina también la perspectiva desde la cual educamos. Intentamos ponernos en lugar del pobre, del perdedor, del que ha sido marginado. Nos acercamos al pobre para conocer su realidad y sintonizar con ella, para sentirla como la siente el pobre, para presentarla así a nuestros alumnos, con el fin de suscitar en estos la solidaridad con los menos afortunados. A nivel de centro educativo, la opción por los pobres se reflejará inevitablemente en un proyecto educativo marcado por la educación en la justicia
y en la gerencia del centro se hará evidente que asume la gratuidad como reto y tendencia real para hacer el centro accesible a los pobres. El enraizamiento en la opción por el pobre tiene otra consecuencia en nuestra identidad, que es la actitud o espíritu de pobreza como forma de ser. Se manifiesta en el estilo sencillo y cercano de las relaciones, en poner la persona por delante de los títulos, en reconocerme y expresar abiertamente que necesito de los otros, y al mismo tiempo en hacerme disponible para que los otros puedan contar conmigo. Esta actitud de pobreza es, para el fundador, la condición esencial para poder llegar a nuestros destinatarios preferidos, los pobres, para que ellos puedan aceptarnos y estimarnos, y en definitiva, para que la salvación de Dios pueda llegarles a ellos a través de nosotros. La experiencia de ser educador. Ser educador es la experiencia más inmediata al carisma lasallista. No hablamos de una profesión, sino de una dimensión de la identidad. Y es una experiencia ante todo gozosa. No se confunde con el oficio de profesor, ni van juntas necesariamente. Los primeros que la experimentan son los padres y madres respecto de sus propios hijos, porque en esencia consiste en la capacidad de comunicar vida, de hacer crecer, de favorecer y acompañar la maduración. La Salle relaciona esta experiencia con el acto mismo de la creación, como también con la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, y nos ofrece un símbolo muy expresivo para captar en su esencia esta experiencia y poder profundizarla. La luz, el primer acto creativo de Dios según el relato del Génesis. Ser educador para La Salle es ser mediador de la luz. Educador es el que ha descubierto la luz en su corazón, porque Dios la ha puesto allí, y no se queda con ella, sino que la comunica a otros. Se descubre a sí mismo como mediador de la luz. Luz es cuanto da sentido a la vida, lo que construye la persona y la sociedad, y en definitiva es Dios mismo y el amor que nos ha mostrado, personalizado en su Hijo Jesús. La respuesta de quien ha recibido esta llamada a ser mediador de la luz pone en marcha un itinerario en el cual la espiritualidad lasallista le ayudará a enraizarse en la experiencia de la mediación. Porque esta es el núcleo interno de nuestra espiritualidad, que en su tramo más avanzado se expresará como ministros y representantes de Jesucristo y de la Iglesia. El enraizamiento en la experiencia de ser educador pasa por desarrollar en sí el hábito de abrirse y hacerse sensible a las necesidades de los otros, y más concretamente, si somos profesores, las necesidades de nuestros alumnos, y descubrirlas como llamadas que nos interpelan. Y ante esas llamadas desarrollamos la responsabilidad, es decir, el hábito de dar respuestas eficaces y de comprometernos en la solución de aquellas. Decíamos que es ante todo una experiencia gozosa, pero también fuertemente ascética, porque como bien saben los primeros educadores, padres y madres, nos conduce a un descentramiento de nosotros mismos hacia nuestros hijos, hacia nuestros alumnos. Es un proceso personal de conversión hacia aquellos en cuya creación e iluminación, eso es la educación, estoy implicado. Para esta actitud de descentramiento y compromiso, que es el eje central de la experiencia de ser educador, La Salle tiene un nombre, el celo. Celo ardiente, dice él. Tiene que caracterizar nuestra relación educativa con quienes han sido confiados a nuestro cuidado. Y lo podemos traducir hoy como creatividad incansable para hacerlos progresar en todos los dominios de la formación personal y concretamente en la vida espiritual.
enraizados en la palabra de Dios. La familiaridad con la palabra de Dios heredada de Juan Bautista de la Salle es uno de los rasgos más característicos de nuestra espiritualidad. Es un rasgo esencial que le da consistencia y actualidad permanente. La identidad lasallista necesita el alimento que le proporciona la palabra de Dios y ha de enraizarse en ella si quiere mantener su sentido profético y dar frutos de evangelización. La palabra de Dios nos desvela el sentido de nuestra vida y de la misión que hemos recibido. Nos ofrece el fundamento sobre el que se asienta nuestra identidad. Gracias a ella, nuestro pequeño relato pasa a formar parte del gran relato de la historia de la salvación. Las meditaciones de Juan Bautista de la Salle para el tiempo de retiro son precisamente eso, una lectura de nuestra misión y de nuestra identidad a la luz de la palabra de Dios. Una lectura que está hecha como parte del relato de la historia de la salvación. Para enraizarnos en la palabra de Dios necesitamos primeramente familiarizarnos con ella, la palabra de Dios escrita, y situar en ese marco nuestra propia vida. Leemos la palabra de Dios en confrontación con la vida de cada día, no al margen de ella. Y la contrastamos en la comunidad. Nos vemos a nosotros mismos como destinatarios de esa palabra. La interiorizamos y nos dejamos juzgar por ella. Hacemos de ella nuestra primera y principal regla, como dice el fundador. Al tiempo que realizamos este proceso o enraizamiento, se va produciendo en nosotros la inversión característica del profeta. Es decir, ya no leemos la palabra de Dios desde fuera, sino que nos descubrimos a nosotros mismos como palabra que Dios dirige a los jóvenes a los que somos enviados. Es un sentimiento que lleva consigo una gran responsabilidad. Y es la señal también de que nuestra identidad se puede calificar realmente de lasallista, porque ha llegado al ideal que nos propone el fundador, aplicándonos la afirmación que Jesús hace de sus propias palabras: que vuestras palabras sean espíritu y vida para ellos. Ellos son nuestros discípulos. El enraizamiento en la palabra de Dios va de la mano con la relación personal que se va creando en nosotros con la palabra encarnada, Jesús. El Evangelio y la persona de Jesús se convierten en lugar de referencia fundamental para discernir nuestra vida a la luz del misterio de la encarnación. Y nos descubrimos a nosotros mismos como ministros y representantes de Jesús ante los jóvenes. Y con estas raíces, el fruto que se puede esperar de nosotros es un proyecto educativo evangelizador donde la persona del alumno es el centro del proceso y donde Jesús y su Evangelio son el horizonte que orienta el proceso. El protagonismo de Dios visto desde el espíritu de fe. Llegamos a la raíz más profunda de la identidad lasallista, la que da vida a todas las demás, pues sin ella terminan secándose las otras. Es la raíz que llega a ese estrato acuífero del suelo, el más profundo, sobre el que se asientan los demás. En un nivel humano diríamos que es la dimensión de interioridad, la que nos permite ver desde dentro y mirar adentro y más allá de lo que se ve externamente. Es esta misma dimensión la que, si la fe está de por medio, nos permite abrirnos a Dios. En el lenguaje lasallista nos referimos al espíritu de fe. Con él descubrimos el protagonismo de Dios en nuestra historia, con nosotros, por medio de nosotros. Lo expresamos también en forma de sentimiento con esa exclamación tan querida a Juan Bautista de la Salle: Señor, tu obra. El protagonismo de Dios es la mayor evidencia del relato de nuestros orígenes, leído con los ojos de la fe, como lo hace Juan Bautista de la Salle. La memoria de los comienzos se refiere a Dios que conduce todas las cosas con sabiduría y suavidad. Y las meditaciones para el tiempo del retiro comienzan el relato contemplando a Dios
que quiere que todos le conozcan y se salven, y por eso es Él quien ha establecido las escuelas cristianas. Y en el corazón de este relato, el fundador nos presenta a Dios como unión, Padre, Hijo y Espíritu, asociándonos a nosotros a su misión salvadora. El espíritu de fe nos enraiza en la obra de Dios y nos hace sentirnos a nosotros como instrumentos de Dios en su obra. Él es quien nos envía a los jóvenes. Él es quien envía a los jóvenes a nuestro encuentro. Desde el espíritu de fe recordamos frecuentemente la presencia de Dios, personal y comunitariamente, buscando así el sentido último de nuestras acciones. El espíritu de fe da a nuestros ojos una mirada sacramental, capaz de ver a través de la apariencia inmediata de nuestros discípulos y descubrir su trascendencia, esa dimensión que hace a cada persona infinitamente valiosa porque la refiere a Dios mismo. El espíritu de fe da también a nuestros ojos la capacidad de mirar como Dios, del que somos instrumentos. Contemplamos la realidad del pobre, del niño y del joven, con la mirada misericordiosa de Dios y con la confianza de Dios mismo en la potencialidad de la persona, de cada alumno, para crecer y renovarse. El espíritu de fe crece en nosotros si estamos dispuestos a subir y bajar frecuentemente, como nos propone el fundador, la escala de Jacob, es decir, si practicamos una oración que nos ponga a la escucha de Dios y al cual presentemos las necesidades de nuestros discípulos y nuestras propias dificultades para ser unos instrumentos eficaces en su obra. El encuentro con Dios en la oración nos prepara para celebrar gozosamente ese otro encuentro, el más privilegiado, con Dios en las personas de aquellos a los que somos enviados y en los que Él nos espera. La fuerza del relato colectivo, juntos y por asociación. El relato lasallista es la historia de una comunión para la misión, o más exactamente, de una fraternidad para la educación de los pobres. La trama de este relato, la fantasía que lo hace interesante y lo empuja a continuar, le viene de ese núcleo central que desde el principio hemos identificado con estos términos, juntos y por asociación. La primera comunidad lasallista, guiada por su fundador, intuyó que ese era también el núcleo central de su vida consagrada, y así lo expresó en su fórmula de consagración. En esa íntima relación entre comunión y misión nace la conciencia de la asociación en el sentido original lasallista. La asociación pone el acento en la finalidad de la comunión, es para la misión. La asociación nace en la comunidad y desde la experiencia de esta comunidad, pero también para asegurar y dar fuerza a la comunidad. La asociación recuerda a la comunidad cuál es su raíz, quién la envía, de quién es la obra que está realizando y simultáneamente amplía su mirada desde el aquí y ahora hasta universalizarla en el espacio y en el tiempo, para servir a la misión donde ésta la llame. Por eso la comunión lasallista no se limita a la comunidad local, sino que integra esta en el interior de la comunidad de comunidades. Es ahí donde funciona nuestro lema carismático, juntos y por asociación para servir a la misión educativa de los pobres. La respuesta a las necesidades educativas de los pobres desde el carisma lasallista es el tema central de este relato épico que escribimos juntos. Todos nos agrupamos en torno a este núcleo común y nos hacemos corresponsables del mismo para que todo el cuerpo sea fiel a su finalidad. Cada uno tendrá que preguntarse cuál es su aportación a esta fidelidad colectiva. Una aportación que podrá revestir formas muy diversas según las personas y las necesidades. Cultivamos la solidaridad con los demás lasallistas, hermanos y laicos. Creamos lazos que refuercen y amplifiquen al máximo esa solidaridad y nos insertamos en los lazos ya creados.
Hemos utilizado la imagen de la raíz para referirnos a cada una de las dimensiones descritas. Esta última es la raíz que permite al árbol sentirse bosque. Se extiende por el suelo buscando las raíces de los otros árboles para compartir con ellos el alimento encontrado y recibir de ellos sus aportaciones, para ir en ayuda de quien se debilita, para sostenerse mutuamente. Le proporciona el sentimiento de pertenencia. Soy parte de algo más grande que me engrandece y me sostiene. La expresión de una identidad en clave de asociación. Después de describir la identidad lasallista desde sus principales dimensiones, terminemos viéndola en la unidad con que se expresa en el gesto de consagración. Nos habíamos referido a ella, en especial a su eje constructor, como misterio de comunión para la misión, utilizando los términos de la eclesiología de comunión. El misterio, como piedra fundante de nuestra identidad, nos remite a Dios, que nos elige, consagra y envía. Apoyados en esa piedra fundante, expresamos nuestra identidad en un gesto de consagración. La Salle y los hermanos lo hicieron así en 1694, y hoy tenemos la fórmula recuperada en términos esencialmente idénticos. La consagración del hermano es una alianza con tres destinatarios: Dios, los demás hermanos, los niños y jóvenes pobres a los que se destina la obra. Pero notemos bien que el nudo formado por los tres lazos se da en el marco de la sociedad, fraternidad, así formada. El núcleo de la fórmula es muy simple y muy sustancial: la comunión para la misión. Pero en términos muy concretos, comunión con estas personas que forman la sociedad, para esta misión específica de la que se sienten responsables. El objeto de la consagración se expresa en un doble nivel: procurar la gloria de Dios y edificar la comunidad, fraternidad, que tiene como fin la educación de los pobres. La consagración unifica a ambos fines, o más bien los hace equivalentes. Es la máxima expresión de la unidad de vida del hermano. El compromiso consiste en unirse y permanecer en sociedad con los hermanos, y se desglosa luego en tres votos: asociación, estabilidad y obediencia. Cada uno de ellos refuerza un aspecto de la comunión para la misión. Me uno a estos hermanos. Prometo que les seré fiel. Acepto lo que decidan. El cumplimiento de los votos se realiza, pues, a través de los hermanos con los que se constituye la asociación, y hoy también con los demás lasallistas integrados en nuestra asociación. El resultado inmediato de la consagración lasallista es una fraternidad en la que sus miembros están plenamente disponibles para construir la comunidad y para el cumplimiento de su finalidad, no solo en el ámbito local, sino también en el universal. El acento no está puesto en la búsqueda individual de la perfección evangélica, sino en la fraternidad ministerial para la educación de los pobres. Desde el convencimiento de que contribuimos a procurar la gloria de Dios en la medida en que nos dedicamos a edificar esta fraternidad, que para nosotros es la obra de Dios. Es el signo existencial de nuestra identidad lasallista. Por eso, al preguntarnos por nuestra identidad colectiva carismática, es inevitable volver la mirada hacia la expresión de nuestra consagración, que lejos de ser una fórmula rutinaria de consagración religiosa, expresa teológicamente el núcleo de lo que queremos ser, de lo que estamos llamados a ser. Viva Jesús en nuestros corazones.